lateral se localiza entre el periósteo y la fascia parietal y la vaina de los vasos sanguíneos. Ya la fascia pélvica se va a extender sobre la pared vesical posterior hacia el cuello uterino y este va a recibir el nombre de la fascia vesicovaginal, que es el responsable de los soportes de las estructuras de la pared vaginal anterior. Entonces, en esta imagen tenemos acá un esquema donde podemos ver la fascia vesicovaginal, ¿no? Ya que es esta acá, esta de acá que va a sostener lo que es la vejiga, básicamente. Y esta imagen también nos ayuda a evidenciar los diversos ligamentos que nos ayudan a sostener lo que son las vísceras del piso pélvico, ¿ya? Este de acá corresponde al sacro y este de acá es el útero. Hay un ligamento importante que es el ligamento útero-sacro que va a insertarse a nivel del sacro y se dirige hacia el útero a nivel del anillo pericervical. Y eso es el principal soporte para lo que es el útero. En lo que es la vejiga, como ya se había mencionado, hay una fascia vésico-vaginal y es el principal soporte para la vejiga. Ya eso van a ser a nivel de los arcos tendinosos y se va a unir en el centro. Y a nivel de la uretra vamos a tener dos ligamentos importantes, que son los ligamentos uretropélvicos y puburetrales. ¿Ya? Y eso va a dar soporte a la uretra para evitar la hipermovilidad. Entonces, cuando hay un defecto de estos ligamentos, es cuando se ocasionan los diversos prolapsos a nivel de la pared vaginal anterior o a nivel superior en cuanto al útero, ¿no? Eh, en cuanto a la fascia vésico-vaginal, vamos a tener que tiene dos tipos de defectos, un defecto central y un defecto periférico, que lo vamos a ver más adelante al examen físico, cómo diferenciar cada uno. Como ya les había mencionado, el soporte anatómico de la uretra femenina está compuesto por lo que son dos ligamentos, el pubo uretral y uretro pélvico. ¿Ya? Este, Estos van a derivar primariamente de la fascia pélvica y se insertan bilateralmente en el arco tendíneo. Eh, Ambos con la función de prevenir la hipermovilidad. Lo que estamos diciendo va a prevenir la hipermovilidad. La hipermovilidad es la fisiopatología de lo que es la incontinencia urinaria de esfuerzos. Lo vamos a ver en la siguiente eh, charla cuando hablemos de incontinencia urinaria. Mm. Los principales ligamentos, como ya les había dicho, en cuanto a la parte de la uretra, son los puburetrales y uretropélvicos. ¿Ya? Los puburetrales tienen un origen en el borde inferior del pubis, presentando porciones prepúbicas y retropúbicas, y se insertan bilateralmente en el arco tendíneo de la fascia pélvica a nivel del tercio medio de la uretra. Mientras que los ligamentos uretropélvicos son de composición fibromuscular, sus extremos se originan bilateralmente en los ligamentos puburetrales en su punto de inserción en la fascia pubocervical y se funden en la región central, constituyendo el principal elemento de soporte suburetral. Eh, y estos actúan con los puburetrales para el mecanismo de continencia y micción. Los otros son los ligamentos uterosacros que ya le había mencionado, que se originan bilateralmente en la cara anterior del sacro y se insertan en la fascia pubocervical en el ápice vaginal, insertado en el anillo pericervical, y ese es el principal soporte del útero. Eso es lo que ya les había mencionado, ¿no? Los ligamentos uretrosacros que suspenden al útero, la fascia vesicovaginal que suspende a la vejiga, y los ligamentos puboretrales y uretropélvicos que suspenden a la uretra. Todo eso es el compartimiento anterior y superior. El tejido conectivo peritoneal subpélvico se diferencia en los verdaderos ligamentos de los ligamentos transversos cervicales, los ligamentos sacrocervicales y pubocervicales. Esos son otros ligamentos que también suspenden al útero. En cuanto a los ligamentos transversales cervicales, también llamados como ligamentos de McEnroe, carneles de McEnroe, que van a fijar el cuello uterino y la extremidad superior de la vagina a las paredes laterales de la pelvis. Los ligamentos sacrocervicales o sacrouterinos que fijan el cuello uterino y la porción superior de la vagina a la extremidad inferior del sacro. Y los ligamentos pubocervicales
representados por dos fajas densas de tejido conectivo que se originan en la superficie posterior del pubis y se dirigen hacia el cuello uterino bilateralmente, colocándose lateralmente al cuello vesical. Entonces, esto es lo que le estaba mencionando del anillo pericervical, donde van a estar los diferentes ligamentos que hemos estado hablando, ya especialmente el ligamento útero-sacro, ya los ligamentos carnales y los otros ligamentos que ya les había mencionado. Y todo esto se va a unir, eh, va a formar así una especie de anillo a nivel del cérvix, y todos esos ligamentos le dan soporte a lo que es el útero para evitar que se prolapse. Basta que alguno de ellos esté alterado o elongado o roto para que se produzca este tipo de prolapso. Y eso también nos ayuda a ver lo que es los ligamentos a nivel de la fascia vésico-vaginal, ¿ya? Y también los ligamentos pubourethrais y otropélvicos que sostienen al ureter. El septum del recto vaginal se va a extender desde el cuello uterino hacia el centro tendinoso del periné. Ese engrosamiento de la fascia se le confiere soporte a la pared vaginal posterior y es responsable de la contención del recto. Eso quiere decir que acá hay al igual que la pared anterior que existe la fascia vésico-vaginal, acá existe una fascia que es la fascia recto-vaginal, ¿ya? Y eso va a dar soporte a lo que es el recto para evitar que se prolapse. Igual, así haya un defecto tanto central o periférico de esta fascia, puede haber un tipo de prolapso llamado rectocelio. Y en cuanto al perineo anterior femenino y el diafragma urogenital, este va a estar constituido desde la superficie de la profundidad por la piel, tejido subcutáneo, espacio perineal, superficial, y su contenido va a ser el diafragma urogenital y el espacio profundo del perineo. En el espacio perineal superficial se va a encontrar bilateralmente el músculo bulbo del vestíbulo, las ramas del clítoris, la glándula vestibular mayor y los músculos bulbo esponjosos, isquiocavernosos, transverso superficial del perineo, además de tejido conectivo, vasos y nervios. Y en la posición más profunda, en el espacio entre la rama inferior del pubis y las ramas del isquio, se van a localizar el diafragma urogenital, que está formado por los músculos transversos profundos del perine, que son envueltos por la hoja superficial e inferior del tejido facial. Entonces acá podemos ver todo lo que ya hemos estado mencionando en una vista inferior de lo que es la región perineal. ¿Ya? Está compuesto generalmente por el músculo bulbo esponjosos y el transverso superficial del perine, y también el músculo isquiocavernoso. Recuerden que esto es importante porque acá cuando nosotros hacemos la episiotomía en una paciente que está dando parto, estos son los músculos que se van a cortar, el músculo bulbo esponjoso y el transverso superficial perineo. Y cuando hay un defecto también se puede producir algún tipo de incremento del hiato genital o de repente algún otro, y eso va a favorecer lo que son los prolapsos, ¿no? También recuerden que cuando se produce un desgarro también se va a dañar lo que es el cuerpo perineal, comprometiendo también estructuras, ya sea a nivel del esfínter o del esfínter anal o de repente o solamente los músculos, de acuerdo al grado de desgarro que haya tenido el paciente. Más profundo están los que son los músculos elevadores del ano, ya más profundos, posterior después de la membrana perineal, ¿no? Entonces, ya sabiendo todo esto de la anatomía, ya podemos hablar lo que es los niveles de Delancey. Ya acá existen tres niveles. El nivel superior, que es el nivel uno, que es el apical, donde la principal estructura es el complejo carnar uterosacro. Y esto va a suspender, la función de esto va a ser suspender al ápex vaginal, ¿ya? O también va a suspender al útero. Nivel 2, que es la inserción lateral, esto va a estar compuesto por la fascia pubocervical, la fascia recto-vaginal. Y la principal función de este es soporte de la vejiga y cuello vesical, y va a prevenir la expansión de la anterior del recto, ya, o sea, tanto la parte anterior y posterior, ¿no? Compartimiento anterior y posterior. Y el nivel 3 es un nivel de fusión, donde van a fusionarse el cuerpo perineal, el músculo elevador del anus y el pubis, y va a fijar la vagina a tejidos adyacentes. Esto es lo que ya les estaba hablando de los niveles de Delancey,
donde el nivel uno va a corresponder a lo que es el complejo ligamentoso útero-sacro cardinal, que es el anillo pericervical. El nivel 2 que corresponde al arco tendíneo de la fascia pélvica, en sus hojas anteriores y posteriores, la fascia vésico-vaginal y la fascia recto-vaginal. Y el nivel 3 que es el elemento de fusión de los músculos del cuerpo perineal con los músculos elevadores del ano. Entonces, ahora sí pasamos al tema de lo que es la distrofia genital, que es el tema del día de hoy. Entonces, el de distrofia genital viene del griego dis, que significa malo, y del topo, que es lugar, ¿ya? Es una situación anómala o desplazamiento de un órgano. Y prolapso genital significa el descenso o desplazamiento de órganos pélvicos a través de la vagina y en dirección a la vulva. Se produce como consecuencia del fallo de sus elementos de suspensión y sustentación. La etiología de este va a tener múltiples etiologías. Una de ellas es de causa congénita. Generalmente va a ser asociado a patologías como el síndrome de Marfan o mujeres con predisposición de padecer cualquier tipo de hernias, es decir, aquellas pacientes que tengan colagenopatías. También va a estar asociados a malformaciones del sistema nervioso central. Pero la principal etiología de este es el embarazo y el parto, que son las causas más importantes. ¿Ya? Los traumatismos directos o como accidentes, agresiones o coito también son causas importantes en cuanto a la etiología traumática. De la parte hormonal tenemos a pacientes que ya están en la etapa de climaterio y menopausia, debido a que los ligamentos o fascias también necesitan aporte de estrógenos para que se mantengan de forma adecuada. Y también en pacientes con sobrepeso, ¿no? Otros son aquellas patologías que van a incrementar lo que es la presión intraabdominal, como la obesidad, el ejercicio intenso, es decir, aquellas pacientes que levantan peso, tos crónica, estreñimiento crónico, entre otras. Los factores de riesgo, como ya les había mencionado, bueno, son factores predisponentes, lo constitucional y alteración del tejido conectivo. Los factores favorecedores, el embarazo y el parto, y los factores agregantes, el envejecimiento, la obesidad, cirugía pélvica o incremento crónico de la presión intraabdominal. Entonces acá vamos a clasificarlos de acuerdo al compartimiento, ya compartimiento anterior, medio y posterior. El compartimiento anterior va a corresponder a lo que es la uretra y la vejiga. ¿Ya? Entonces, cuando hay un prolapso de la uretra, ya sea por alteración de los ligamentos uretropélvicos o suburetrales que ya les había mencionado, va a producir uretrocele. En el caso del cistocele, de acuerdo a la alteración de la fascia vesicovaginal, si se encuentra a nivel central o periférico, se va a producir un cistocele lateral o central. Y si ocurre ambos, va a haber un cisto-uretrocele. A nivel del compartimiento medio, en el caso del útero, ya sea por alteración de los ligamentos uretrosacros, se va a producir un prolapso uterino y ese se va a conocer con el nombre de histerocele. También aquí incluye lo que es el prolapso de la cúpula vaginal en aquellas pacientes que han sido sometidas a una histerectomía previa por mala fijación de los ligamentos uterosacros de la cúpula vaginal y el enterocele por un defecto a nivel del fondo del saco de Douglas. Y el compartimiento posterior, ya sea por la alteración de la fascia recto-vaginal, se va a producir un rectocele. Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo se podría identificar los diferentes distopias de acuerdo al compartimiento. El compartimiento anterior uretrocele, vamos a ver que la uretra va a estar móvil, hay una hipermovilidad uretral. Entonces, al momento que la paciente haga una maniobra de Valsalva, la uretra se va a desplazar hacia adelante. Al igual que la vejiga, cuando hay una alteración a nivel de la fascia vesicovaginal, como ya les había mencionado, eh, con un defecto central va a producir un cistocele, donde la característica de este va a ser que la mucosa vaginal va a ser lisa, ya como en la primera imagen. Y si se produce un defecto a nivel lateral, la mucosa vaginal va a ser rugosa. Igual eso se tiene que acompañarlo al paciente diciéndole que haga maniobras de Valsalva para que se pueda identificar el cistocele. Y en cuanto al histerocele, por alteraciones de los ligamentos a nivel del nivel pericervical, vamos a identificarlo por la salida del cervix hacia el exterior. Eso ya, o sea, una vez que tú identificas el cervix,
ya estás hablando de un histerocele. En cuanto al rectocele, el enterocele por un defecto a nivel del fondo de saco, lo vamos a poder identificar así, pero es muy raro. Ya más frecuente se va a acompañar también con histerocele junto con esto, pues, ¿no? Pero sí es donde va a protruir lo que son elementos de la cavidad abdominal, especialmente signo delgado y peritoneo. Y en cuanto al rectocele, vamos a tener que va a prolapsar la parte posterior debido a un defecto de la fascia rectovaginal. Eso se puede identificar con maniobras de Valsalva o si es que la paciente no puede realizar esto o tiene algún problema, se le puede hacer el examen físico a través de un tacto rectal y eso nos va a ayudar a identificar cómo está el rectocele de acuerdo al grado, ¿no? Y el prolapso de cúpula vaginal en aquellas pacientes que que han tenido histerectomía previa, debido a una mala suspensión de los ligamentos a la cúpula vaginal, se va a también prolapsar, ¿no? Y acá vamos a poder identificar lo que es la cicatriz de la cúpula vaginal, que nos va a dar, que nos va a apoyar en el diagnóstico de esto. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la distrofia, vamos a tener diferentes manifestaciones de acuerdo a qué compartimento es el que está alterado. Pero acá vamos a tener síntomas de abultamiento, especialmente la paciente te va a referir sensación de bulto en vagina. Ya lo vamos a poder visualizar a nivel vaginal. Va a ocasionarle presión vaginal o presión pélvica a la paciente y también puede la paciente quejarse de pesadez de la pelvis o de la vagina. También vamos a tener síntomas urinarios, especialmente cuando hay un prolapso a nivel uretral, ya en donde la paciente va a manifestar incontinencia urinaria, colaquiuria, urgencia miccional, chorro de orina débil, sensación de vacío incompleto. Síntomas intestinales, en el caso de rectocele, como incontinencia de flatos o heces líquidas o sólidas, sensación de vaciamiento incompleto, urgencia para defecar, sensación de bloqueo u obstrucción. También la paciente va a tener problemas a nivel de la sexualidad, va a tener cispareunia, dolor, disminución en la lubricación, disminución de la sensibilidad y disminución de la excitación. También el paciente se va a quejar de dolor por el tema de la presión que ocasiona esto, ya sea en la vagina, vejiga o recto, a nivel pélvico o también en la espalda, a nivel de la espalda baja. Pero la mayoría de ellas van a ser asintomáticas en los primeros estadios, ¿no? En el estadio 1 y 2 generalmente pasan de forma asintomática. Eso es lo que ya les estaba mencionando, después lo leen. Vamos a clasificarlo. Los prolapsos tienen diferentes clasificaciones, ¿ya? Hay una clasificación antigua que es el sistema de Baden-Walker eh, y una más reciente que es el POPQ. Ahora vamos a ver un poco lo que es el Baden-Walker, que ya no está usado actualmente, debido a que era algo subjetivo. Y acá vamos a tener grados del 0 al 4. El grado es un grado, es una posición normal, o sea, aquí no hay prolapso. El grado uno es cuando el prolapso va a producirse un descenso de la mitad de la distancia del himen. El grado 2 es cuando ya alcanza el himen. El grado 3 es cuando hay un descenso a la mitad de la distancia después del himen. Y el grado 4 es el máximo descenso posible en cada sitio de prolapso. Ya, entonces acá vemos lo que es el Baden. En el año 72 fue creado esto. Y como les había dicho, el grado uno era hasta antes de la mitad del himen. El grado 2 es cuando alcanza el himen. El grado 3 es cuando es del himen hacia más de la mitad. Y el grado 4 es el máximo prolapso de cada sitio. Y es por eso que, por ser algo subjetivo, no está totalmente establecido cuánto era la longitud de cada sitio prolapsado. Es por eso que en el año 96 a través de estas organizaciones como la Sociedad de Piso Pélvico a nivel americano, es donde se ya propuso lo que es el POPQ. Ya el POPQ vamos a tener también estadios uno 2 3 y 4
pero ya con medidas, de forma cuantificable. Entonces, a nivel del POPQ, vamos a medirlo por medio de un Michi, como si fuera un Michi, donde las tres primeras, eh, los tres primeros cuadros van a corresponder los dos primeros a lo que es la pared anterior, ya, y acá vamos a ver los diferentes puntos. En este punto va a haber el punto AA, el punto BA y el punto C. El punto AA va a corresponder a lo que es la uretra, el punto BA corresponde a lo que es la vejiga y el punto C corresponde a lo que es el cuello uterino o cúpula vaginal, en el caso de la paciente histerectomizada. Nos vamos más abajo en los últimos tres, donde el punto AP, todo esto va a corresponder a lo que es la parte posterior, ¿ah? Pero el punto AP y el punto BP va a corresponder a lo que es el rectocele, ya sea en su extremo inferior o extremo superior. Ya, y el punto D va a corresponder a lo que es el fornix, o sea, el fondo de saco de Douglas. En cuanto a los tres compartimientos que están en el centro, eso ya va a corresponder a lo que es el hiato genital, lo que se ve en la parte externa, que va desde la parte inferior del clítoris hasta el borde superior del periné, y el cuerpo perineal desde el borde superior del periné hacia el ano, ¿no? Hacia el borde superior del ano. Todo esto se va a medir. Y la longitud total de la vagina, o el TLV, con ayuda de un espéculo vaginal, se va a medir desde el fondo de saco de Douglas hacia las carúnculas seminales. Entonces recuerden que cada punto va a tener una referencia que es normal, ¿no? Recuerden que la parte a nivel de la uretra y del punto AP, que es del recto, lo normal es que sea de -3, de -3 igual. ¿Por qué? Porque la uretra femenina solamente mide 3 centímetros. Entonces, lo máximo que se va a prolapsar es 3. Y lo normal que está, y lo normal, si es que la paciente no tuviera prolapso, lo normal es que esté menos de -3. Ya en cuanto a la vejiga, lo normal es que, su posición normal es que esté en -5, al igual que el punto BP. Ya, ahora, en cuanto al cuello uterino y al punto D, que es el fondo de saco de Douglas, hay que ver primero la longitud total de la vagina. La longitud total de la vagina, que va desde el fondo de saco Douglas hacia las columnas seminales, a nivel del punto D, es similar al TLB. ¿Ya? Eso es similar si es que la paciente tuviera prolapso. ¿Ya? Y para calcular el punto C, generalmente el cuello uterino mide 2 a 3 centímetros, ¿no? Entonces, lo normal es que sea el punto C menos 2 centímetros del TLB. ¿Por qué? Porque el cervix mide 2 o 3 centímetros. Pero también se debe calcular mediante la medición, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a tener lo que es la clasificación de etapa de estadio 1, 2, 3 y 4. Entonces, el estadio 1 va a ser la posición más distal del prolapso, más de 1 centímetro por arriba del himen. Pero tiene que ser menos del himen, o sea, todo lo que está antes del himen, menos de -1, es estadio 1. El estadio 2 va a corresponder a los hallazgos que se encuentran en el himen, -1 hasta +1. El estadio 3, en el estadio 3 y 4 hay que tener en cuenta lo que es la longitud total de la vagina, medida por medio de un histerómetro. ¿Ya? Entonces, del estadio 3 es todo lo que está por encima de +1, o sea, más de +1, hasta TLB -2, pero sin contarlo. Y el estadio 4 va de TLB -2 hacia más de eso, si contando el TLB -2. Y acá les he puesto un ejemplo para que lo entiendan. Entonces, esta paciente tiene un TLB en 7, ¿ya? El estadio 1 y 2 no se modifica, es menos de -1 para el 1, para el 2 es de -1 hacia +1,
contando ambos. El estadio 3 acá sí tenemos que tener presente el TLB, ¿ya? El TLB 7, entonces para 7 lo restamos 2, sería 5, ¿no? Ya, entonces el estadio 3 va a corresponder desde más 2 hasta más 4. No se cuenta el 5 ya pasa a ser estadio 4, ¿ya? Esa parte espero que se entienda. De todas formas, acá vamos a poner otro ejemplo, si es que fuera 8. Recuerden que el uno y el 2 no se modifica. Si fuera 8 menos 2 es 6. Entonces todo lo que está entre 2 a 5 es estadio 3 y todo lo que está por encima de 6, incluyendo el 6, es estadio 4. Y así pueden hacer ejemplos en su casa. En cuanto a los materiales que utilizamos para la medida de los prolapsos, vamos a tener que se va a necesitar una camilla ginecológica con pierneras, un espéculo vaginal ya sea de metal o de plástico, un histerómetro o una regla con medida y gel, pues no, para que la paciente no le duela. Recuerden que que antes de realizar el examen físico hay que realizar una buena anamnesis para saber desde cuándo tiene el prolapso la paciente y aparte los síntomas asociados. Como ya les había mencionado, hay que ver si la paciente tiene incontinencia urinaria, si tiene incontinencia fecal, etcétera. También tenemos que evaluar lo que son los diferentes aparatos y sistemas para saber cómo está a nivel cardiovascular, pulmonar o renal, si tiene alguna comorbilidad de fondo. Todo eso a través de la anamnesis, el examen físico. Eh, y bueno, después de eso se va a examinar lo que es la vulva y el peritoneo y el perineo. Y vamos a identificar si hay signos de atrofia, alguna lesión a nivel de la vagina o de la parte vulvar. Y se le va a realizar a la paciente maniobras de Valsalva para ver si pierde orina o si, y si es que hay algún grado de prolapso a nivel usando esa maniobra. Entonces, en cuanto a la exploración vaginal, vamos a tener que medir primero lo que es el hiato genital y el cuerpo perineal. Eso lo medimos con el histerómetro. También tenemos que medir lo que es la longitud total de la vagina. Eh, lo que es también tenemos que medir con el espéculo el punto D y el punto C. Y con un espéculo dividido a la mitad vamos a medir el punto AA y el punto BA para medir el compartimiento anterior. Y el punto C, perdón, y con el espéculo dividido vamos a medir también el compartimiento posterior, donde medimos el punto AP y el BP. Entonces acá es lo que les decía, para medir el cuerpo perineal, desde el borde inferior del clítoris hasta el borde superior de lo que es el cuerpo perineal, y el cuerpo perineal desde el borde superior del cuerpo perineal hacia el borde superior del ano. Ya también ya con el espéculo vaginal desarticulado, vamos a medir también lo que es la uretra y la vejiga. Y también medimos la parte posterior para medir el rectocele, punto PP y AP. Y AP. Acá también podemos ver de manera, ya con la paciente maniobras Valsalva se puede ver los diferentes prolapsos a nivel de de la vejiga. También podemos ver prolapso a nivel de útero, de cervix, y también en pacientes que han sido ya histerectomizadas, prolapso de cúpula vaginal. Entonces ya una vez que vamos midiendo, se le va a pedir al asistente o al que esté al costado que vaya apuntando en una hojita cómo es la medición de cada punto. Ya en cuanto al punto del hiato genital, lo vamos a colocar en este espacio. El cuerpo perineal se coloca en ese espacio. Esos son ejemplos. Para localizar la TLB, recuerden que se coloca el espéculo y se mide desde el fondo de saco hacia las carúnculas seminiales.
En este tipo de pacientes, el cervix generalmente lo va a medir desde donde nace hasta las carúnculas seminales. Generalmente recuerden que el cervix mide de 3 a 2 centímetros. En este caso mide solamente 1 centímetro. Entonces va a prolapsar a menos de, o sea, va a estar en menos de 8. Y el punto D generalmente va a corresponder a lo que es el TLB en la mayoría de los casos. El punto AP y BP con el espéculo desarticulado se va a colocar también en en la parte superior del cuadrito. El punto AP y el punto BP. Todo eso se mide con histerómetro. Y ya pasando al tratamiento no quirúrgico, tratamiento conservador, vamos a tener lo que es los ejercicios de Kegel, ya que es la contracción del músculos del piso pélvico. Entonces la paciente se le explica que tiene que contraer los músculos durante 5 segundos en un lapso de 30 veces por, bueno, por sesión, ¿no? O sea, hacerlo 30 veces mañana, tarde y noche. Y eso va a ayudar a que va a prevenir lo que es el riesgo de prolapso y evitar que este prolapso avance en estadios uno y 2. También aparte tiene otros beneficios como lo que es las relaciones sexuales más placenteras, va a evitar las pérdidas de orina, recuperación postparto de forma más rápida. También esto va a facilitar el parto antes de la concepción, antes de que el bebé salga. Y este va a fortalecer los músculos del piso pélvico. También vamos a tener que indicarle a la paciente terapia estrogénica en aquellas pacientes que ya están en la etapa de la menopausia. Los estrógenos van a aumentar el depósito de colágeno y la vascularidad del plexo capilar periuretral. Y eso también nos va a ayudar para facilitar lo que es la cirugía que se le va a realizar a la paciente, debido a que es mejor operar a una paciente con un epitelio vaginal más vitalizado, ¿no? Más húmedo, más elástico, porque hacerlo todo cuando está muy reseco también causa algunas complicaciones. Ya generalmente el estriol se aplica al 0,1% o también podemos indicar promistireno al 1%. También nos vamos a ayudar con el uso de pesarios en aquellas pacientes que no puedan costear la cirugía o de repente la cirugía no está indicada para ellas por alguna comorbilidad que tengan o de repente la lista de espera es muy larga de acuerdo al hospital donde se encuentren. Entonces, mientras que espera cirugía o no pueda operarse, podemos ayudarla con algún tipo de estos dispositivos que son a base de silicona y nos va a ayudar también a la suspensión del prolapso, de acuerdo a qué tipo de prolapso tenga. ¿Ya? Entonces, hay algunos pesarios que se usan para histocele, otros para disistocele, otros para incontinencia urinaria. Eso ya lo tienen que ver cuál es el mejor que se adapta a la paciente y también de acuerdo al calibre vaginal también la medida de cada pesario. Entonces, para colocar el pesario, la paciente se tiene que colocar en posición de litotomía o también lo puede hacer ella misma sobre su cama con las piernas flexionadas. Ya se enjuaga, el pesario se mezcla con gel, se le echa gel para poder facilitar lo que es la introducción de este a la vagina y se tiene que eh, colocar hacia el fondo de la vagina para que este pueda sostener a la víscera que está prolapsada. ¿Ya? Y esto más o menos se puede quedar de 2 a 3 semanas, pero posteriormente se tiene que retirar para poder realizar la higiene de este dispositivo y evitar que se produzca algún tipo de infección o algún tipo de adherencia hacia este.
Y eso se le explica en las primeras consultas a las pacientes. La primera se les consulta sirve para enseñarle a la paciente cómo sacarlo y cómo colocarlo nuevamente, y cómo hacer la limpieza correspondiente de este dispositivo. Antes de pasar a esto, voy a cargar mi laptop antes que se apague. Un ratito. Ya, ya está. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, de acuerdo a cada compartimiento y de acuerdo a cada estructura que esté comprometida, hay diferentes tipos de tratamiento quirúrgico. Ya entonces, cuando el problema está a nivel del compartimiento de la uretra, que es el A, vamos a tener que ligamentos comprometidos están, como ya les había mencionado, ligamentos puboretrales y uretropélvicos. Esto va a cuestionar lo que es incontinencia urinaria de esfuerzo en la mayoría de los casos y lo que es la uretrocele. Entonces, para, para solucionar esto, hay diferentes maniobras, hay diferentes técnicas quirúrgicas, como la transobturatriz, que es la más conocida, la TBT y la cirugía de Burch, que lo vamos a mencionar más adelante. En cuanto al punto BA, que corresponde a lo que es la uretra, vamos a tener lo que es la fascia vesicovaginal, que va a ocasionar, qué es lo que está comprometida, y va a ocasionar sensación de bulto y cistocele. Y para corregir esto utilizamos lo que es la cirugía sitoespecífica y acompañada de una colporrafía anterior. En cuanto al punto C, que corresponde al útero o a la cúpula vaginal, donde lo que está alterado son los ligamentos uterosacros y cardenales, esto va a ocasionar sensación de bulto. Y acá utilizamos lo que es la cirugía de acuerdo a si la paciente desea o no conservar el útero. Si la paciente no desea conservar el útero, se realizaría una histerectomía vaginal acompañada de una suspensión de los ligamentos uterosacros, eso es una, o puede ser una suspensión de la cúpula al ligamento sacroespinoso, que lo vamos a ver también más adelante. Ya en cuanto y si es que la paciente ya ha sido, si desea conservar el útero, también se puede realizar la cirugía conservadora de útero, uniendo solamente los ligamentos uterosacros al sacro espinoso. En cuanto al punto AP y BP, donde se ha comprometido lo que es la fascia rectovaginal, va a ocasionar extensión de recto ocupado. Y acá al igual que la anterior, vamos a realizar cirugía sitoespecífica de la fascia rectovaginal y, los acompaña de una corporrafía posterior, ¿ya? Y para corregir lo que es el cuerpo perineal o hiato genital, podemos acompañar de una perineorrafia. Entonces vamos a hablar ahora, de acuerdo a cada compartimiento, cada cirugía, lo que es cada una. Vamos a empezar con la colposuspensión de Burch, que es para el tema de la uretra, del uretrocele. Es una cirugía abdominal, ¿ya? Donde se va a realizar, donde se va a hacer uso de la fortaleza del ligamento iliopectíneo o ligamento de Cooper para estabilizar la pared vaginal anterior y anclarla a la estructura musculoesquelética de la pelvis. Ya entonces a nivel abdominal se va a localizar la uretra y se va a unir estos ligamentos puboretrales hacia lo que es los ligamentos iliopectíneos de Cooper para estabilizar lo que es la pared vaginal anterior. La otra técnica es la cinta vaginal libre de tensión, que es la TBT, donde se va a realizar por vía vaginal. Se va a colocar una cinta
en la vagina libre de tensión y esa es indicada en lo que es la incontinencia urinaria de esfuerzo, secundaria a una hipermovilidad uretral. Ya durante esa técnica se va a colocar el material sintético que es una malla de polipropileno que es permanente desde la porción media de la uretra y se lleva hacia detrás del pubis a través del espacio de Rectius en dirección a la pared abdominal anterior. Entonces más o menos va a quedar así, la aguja es recta, va a pasar por detrás del pubis, se va a hacer dos veces, una a cada lado, se va a colocar libre de tensión y se va a cortar, ¿no? Pero con esta técnica hay un problema debido a que hay un mayor riesgo de lo que es la, per- la- la perforación vesical. Es por eso que esta técnica no la usamos mucho los ginecólogos y más lo usan los urólogos debido a que ellos tienen más acceso a lo que es la cistoscopía para ver si se ha producido esta lesión vesical. Pero la que sí usamos nosotros es el cabestrillo transobturatriz con cinta, que es conocida como la Sling-TOT, que está también indicada en lo que es la incontinencia urinaria de esfuerzo por hipermovilidad uretral. Y se va a colocar material no absorbible de cabestrillo, que es la malla, a ambos lados a través de la aponeurosis obturatriz, y se va a insertar por debajo de la porción media de la uretra. Entonces, los reparos son el clítoris. El- Esta línea imaginaria es por el pliegue que realiza el muslo con el pubis, con la vulva. Acá se hace un pequeño corte con el bisturí y por medio de estas agujas en forma de garfio se va a insertar hacia el agujero transobturatriz, hacia la pared vaginal anterior. Ya siempre cuidando lo que es no evitando lesionar lo que es la vejiga y la uretra. Entonces por acá se va a colocar la malla y se va a hacer tanto en derecha como izquierda y siempre a libre tensión. O sea, no se tiene que ajustar, porque ajustarlo también puede corresponder a algún tipo de alteración como retención urinaria. Ya en cuanto a la vejiga, para corregir la vejiga, vamos a utilizar la citosuspensión sitoespecífica. Se utiliza como opción primaria para la reparación del prolazo de la pared vaginal anterior citocele. Y vamos a ver la poneurosis adelgazada entre la vagina y la vejiga y se va a reforzar utilizando suturas de plegamiento. Generalmente usamos Vicryl, que es una sutura absorbible, este, para corregir este tipo de falla, ¿no? Recuerden que la fascia vesicovaginal puede tener un defecto a nivel central o un defecto a nivel periférico. Entonces hay que identificarlo para poder unirlo con esta sutura no absorbible, perdón. Ya, una vez de que tengamos ya corregida la pared vaginal anterior, es decir, que ya el defecto de la fascia vesicovaginal esté resuelta, va a quedar un tejido redundante en la mucosa vaginal que se va a cortar y posteriormente se va a unir en ambos lados para que no quede abierto. Y esto es conocido como la colporrafía anterior. Se utiliza como opción primaria para la reparación del prolazo vaginal de la pared vaginal anterior y va a reforzar longitudinalmente la vagina y pretende elevar la vejiga y la uretra hasta una posición más anterior y anatómicamente normal. Y entonces esto se realiza después de haber corregido la fascia vesicovaginal para unirlo y evitar que quede abierto. En cuanto al útero, el prolapso del punto C, ya, ya les había mencionado en aquella paciente que no deseen conservar su útero, se realiza la histerectomía vaginal. Generalmente se usa cuando los órganos pélvicos son pequeños y hay un cierto descenso uterino. Ya, o sea, cuando ya el, el punto C baja hacia estadio 2 o 3, ¿no? Donde el cervix está identificable y se puede traccionar fácilmente
para evitar complicaciones. En aquellas pacientes que no tengan prolapso de cúpula, de punto C, no se recomendaría hacerlo vía vaginal esterectomía. Entonces acá ya saben más o menos cómo es la técnica de una esterectomía vaginal. Se tracciona el cervix con las pinzas Posis o alguna otra pinza que tengan. Se hace una circuncisión pericervical y se va identificando los ligamentos uterosacros, los, los vasos como las arterias uterinas y el complejo infundíbulo pélvico, que está compuesto por trompa, ligamento uterovárico y sus diferentes vasos para poderlos ligar, ¿no? Todos estos tienen que ligar con sutura absorbible. Ya entonces acá cortamos los ligamentos uterosacros, los ligamentos, perdón, las arterias uterinas y el complejo uretro, complejo uteropélvico. ¿Ya? También en algunas ocasiones se puede realizar oforectomía, pero no está muy recomendado debido a que los ovarios están más arriba, pues ¿no? A veces no se prolapsan. Entonces, si lo acortas, puedes ocasionar algún tipo de problema en cuanto a la hemostasia, pues, ¿no? Entonces, generalmente cortamos a nivel donde comienza la trompa para evitar esos problemas. Y ya una vez que realiza la histerectomía, va a quedar así, se va a realizar lo que es la rafía de la cúpula vaginal. Y acá hay dos cosas que se pueden realizar: la culdoplastía de McColl o la suspensión de la cúpula al sacro espinoso. En cuanto a la culdoplastía de McColl, que consiste solamente en elevar la cúpula hacia el extremo superior del ligamento uterosacro, se puede realizar también con sutura no absorbible. Este, y generalmente va a añadir lo que es el sostén del ápice del vértice vaginal posterior. La coldoplastía de McColl se coloca en filas horizontales y de puntos, y en cada fila se inicia suturando un ligamento uterosacro. Entonces eso nos puede ayudar en cuanto al soporte de la cúpula vaginal. Generalmente es indicado en prolapsos de tipo de estadio 2 3 del cervix, pues, ¿no? Pero ya un estadio 4, cuando ya la cúpula, el cervix está, donde los ligamentos uterosacros están muy elongados, muy distendidos, ya se opta por realizar la cirugía de la cúpula vaginal hacia el ligamento uterosacro, el ligamento sacroespinoso, ya debido a que este ligamento es más fuerte y puede evitar que la cúpula vaginal se prolapse a futuro. Y entonces la fijación del ligamento sacroespinoso, recuerden que en la espina ciática hay un ligamento que va a conectar con la concavidad interna del sacro, ¿ya? Que es que se ve acá, que se ve acá. Este ligamento tiene un gran tamaño y una fuerza tensil que va a permitir un excelente soporte para la operación de la suspensión de la cúpula vaginal. Entonces, una vez que ya tengamos la cúpula vaginal, vamos a localizar este ligamento sacroespinoso, eh, y vamos a realizar dos puntos. Ya, generalmente acá, una vez que localizamos el sacroespinoso, los puntos que se usan son sutura no absorbible, como el polipropileno. ¿Ya? Eso se va a fijar con la cúpula vaginal, se va a colocar dos puntos y se va a cortar una vez ya realizado el anclaje. Ya, entonces también algunas técnicas, eso también es una buena técnica para suspender lo que es la cúpula vaginal en aquellas pacientes que ya han sido histerectomizadas. No solo en aquellas pacientes que se realiza la histerectomía en el momento, sino también en aquellas pacientes que ya han sido histerectomizadas y tengan prolapso de cúpula vaginal, también es una buena alternativa para realizar esta cirugía.
En aquellas pacientes que han sido ya histerectomizadas y ya el- la suspensión de la cúpula del sacro espinoso está descartada por otros temas, podemos optar por la sacrocolpopexia abdominal, ya que es una técnica vía abdominal que consiste en mejorar lo que es el prolapso de cúpula. Es una operación transabdominal que se usa para suspender la cúpula vaginal utilizando injertos naturales o sintéticos. Generalmente utilizamos lo que es la malla, ¿ya? Y generalmente se usan en pacientes que han tenido recurrencia después del fracaso de otras técnicas de reparación de prolapso. Entonces, acá lo que hacemos por vía abdominal es disecar hasta el recto peritoneo y localizar lo que es el sacro. Una vez de que localicemos el sacro y desplazamos el recto del sacro, vamos a localizar la cúpula vaginal y se va a hacer este, por medio de una malla. Vamos a unir la cúpula a la malla con sutura no absorbible. Y una vez de que tengamos ya la sutura de la malla a la cúpula, vamos a fijarla a nivel del periósteo del sacro, también con sutura no absorbible. ¿Ya? Y eso nos va a ayudar a que la cúpula esté fija hacia el sacro por medio de esta malla para evitar lo que es el prolapso de la cúpula vaginal. Esta técnica se puede hacer tanto abierta como laparoscópica. Y ya por último, para el compartimiento posterior, utilizamos lo que es la colpografía posterior, que generalmente es para reparar lo que es el recto cel de pared vaginal posterior. Al igual que de la pared vaginal anterior de la fascia vaginal, acá en la fascia recto-vaginal también tenemos que localizar el defecto, donde se encuentra, en qué parte del defecto está. Puede ser nivel central, se realiza sutura a sitio específico. También puede ser un defecto a nivel lateral o un defecto superior transverso que tiene que reparar con sutura sintética absorbible. Y ya una vez de que reparamos este defecto, se hace la colpografía posterior, que también sería unir el tejido vaginal redundante que queda después de realizar este procedimiento para evitar que se quede abierto. Y la perennografía ya se realiza a menudo junto con procedimientos de reconstrucción para una reparación posterior. Como resultado de esta operación se elonga el cuerpo perineal acortado y se reduce el hiato genital junto con el restablecimiento de sostén distal. Recuerden que el hiato genital y el cuerpo perineal tienen que ser simétricos. Cuando el hiato genital está muy grande, a diferencia del cuerpo perineal, es cuando se opta por realizar la perineografia. Ya generalmente para que los prolapsos, el punto el punto del cuerpo perineal y el cuerpo perineal estén simétricos. Y ya la colpoclesis parcial del Lefort es cuando este, ya todas las técnicas que se han realizado por vía vaginal ya han sido un fracaso. Bueno, también está indicado en aquellas pacientes de que no van a tener relaciones sexuales a futuro, ¿no? O sea, ya que ya no van a tener más relaciones sexuales. Lo que se hace acá es una obliteración de la vagina, donde se van a unir las paredes vaginal anterior y posterior. Eh, También esta operación va a reubicar la cúpula vaginal prolapsada hacia la cavidad del abdominal en aquellas pacientes que tengan o no tengan útero. Y está indicado solo en mujeres añosas que no van a tener futuro de coito. O sea, ya una vez que se hace esta técnica ya no va a tener más relaciones sexuales porque la vagina va a estar muy acortado o va a estar pegada entre sí. Entonces acá se realiza la cirugía vaginal obliterante, se va a cortar mucosa vaginal de la pared anterior y posterior y se va a realizar una sutura de inversión para tratar de obliterar la vagina. Entonces va a quedar una vagina unida, ¿no? Entre sí. Y eso va a hacer que no haya vagina, solamente haya como si un hueco, por así decirlo.
No va a haber entrada, ya no va a haber más entrada de otro, ya no va a tener más relaciones sexuales. Solamente va a quedar lo que es la uretra nomás, para que ella pueda continuar miccionando. Pero si la vagina va a estar toda pegada, no va a poder tener relaciones sexuales a futuro. Mm, Ya. Y el otro tema que toca realizar hoy día es sobre la incontinencia urinaria, que ya es lo último. Entonces, la incontinencia urinaria se va a definir como la salida involuntaria de la orina. Vamos a tener dos tipos importantes de incontinencia urinaria, que son la de esfuerzo y la de urgencia. La incontinencia urinaria de esfuerzo es la filtración involuntaria de la orina con el ejercicio, los estornudos o la tos. Y la incontinencia urinaria de urgencia es la filtración involuntaria acompañada o precedida inmediatamente por la necesidad inminente de orinar. Este, cuando de acuerdo a esta sociedad, a este comité internacional de la sociedad de urología, la incontinencia urinaria es un síntoma, un signo y un trastorno. ¿Ya? Cuando el síntoma o el signo de la incontinencia urinaria de esfuerzo se confirma con pruebas objetivas, se usa como término incontinencia urinaria, incontinencia de esfuerzo urodinámica. ¿Ya? Que es cuando ya la urodinamia es una prueba que confirma la incontinencia urinaria. Si se demuestra la incontinencia urinaria de urgencia de forma objetiva, mediante estudio urodinámico, se conoce como hiperactividad del detrusor. Y la presencia tanto de incontinencia urinaria de esfuerzo como la de urgencia se va a conocer como incontinencia urinaria mixta. Es cuando existen las dos. Y la incontinencia urinaria de reforzamiento va a ocurrir cuando la vejiga no se vacía por completo. Entonces, acá vamos a ver los tipos de incontinencia. Como ya se había dicho, la de esfuerzo y la de urgencia son las más frecuentes. La incontinencia por rebosamiento generalmente ocurre por un bloqueo a nivel de la uretra. Generalmente se da más en varones por el tema de la próstata, ¿no? Pero en las mujeres puede ser debido a algún efecto de masa que ocasione, no sé, algún tipo de cáncer o de repente otro tipo de patología que oprima la uretra. Y la incontinencia neurogénica generalmente es causada por alteración del sistema nervioso central, por medio de una parálisis de la columna, ¿no? Hacia abajo. Los factores de riesgo para incontinencia urinaria es la edad, el embarazo, el parto, la menopausia, pacientes con histerectomía, obesidad, síntomas urinarios, daño funcional y congénito, y alteraciones durante la elevación crónica de la presión intraabdominal como la tos crónica, el estreñimiento, riesgo laboral, tabaquismo y el tabaquismo. Entonces vamos a hablar de la fisiología vesicouretral. Ya acá tenemos que ver la micción de la función vesicoesfinteriana de la micción. Vamos a tener que la vejiga tiene una fase de llenado, que es la continencia, y una fase de vaciado, que es la micción. La fase de llenado eh, tiene que haber una perfecta función y coordinación de la vejiga y la uretra durante la fase de llenado. Y en la fase de micción o de vaciado tiene que producirse cuando la vejiga ya ha alcanzado su capacidad fisiológica y en momentos adecuados. Y todo esto va a depender de la integridad de estructuras de las vías y centros nerviosos. Recuerden que la orina se va a formar a nivel del riñón, ¿no? Va a viajar hacia el uréter, hacia la vejiga, y en la vejiga se va a acumular la orina. Y recuerden que la vejiga tiene un músculo detrusor, un trígono, y la salida de la orina a través de la uretra. Y en la uretra vamos a tener un esfínter interno y un esfínter externo. Lo que es la fase de llenado vesical, la orina va a estar acumulada y almacenada en la vejiga. Recuerden que la capacidad de la vejiga femenina es de 350 a 500 mililitros. Va a acomodar su contenido gracias a su tono, manteniendo una actitud pasiva. Y el cuello vesical y el mecanismo esfinteriano uretral están activados proporcionando la continencia.
La fase de vaciado vesical, es cuando la vejiga ya ha alcanzado su límite de capacidad de represión y está constituida por su mayor parte por músculo liso detrusor, que es el músculo que está rodeando la vejiga. Se contrae y va a vaciar su contenido al exterior a través del cuello vesical y de la uretra. Ya generalmente acá los esfínteres, tanto interno como externo, se deben relajar para que se produzca este vaciado. De la misión e incontinencia van a ser dos fuerzas coordenadas y contrapuestas, que es la presión la presión intravesical y la presión intrauretral. Y las estructuras que están comprometidas son el detrusor, el cuello vesical, el esfínter estriado y los músculos del liso de la uretra. En cuanto al comportamiento del detrusor, en la fase de llenado, la orina se va a acumular en la vejiga y el detrusor se comporta como un órgano muscular que va a estar mediado por procesos metabólicos debido a una actitud pasiva de la esfera viscoelástica. La capacidad vesical, como ya les había mencionado, de una mujer es de 350 a 500 mililitros. El detrusor va a tener dos tipos de elementos. 70% están compuesto por elementos elásticos, como son las fibras musculares, y el 30% por elementos viscosos, como las fibras colágenas. Y a las fibras musculares se van a caracterizar al ser distendidas, van a regresar a su situación inicial, cuando cesa la fuerza a la que estaban sometidas. O sea, cuando la vejiga se vacía, va a regresar a la normalidad. Y los elementos viscoelásticos son elementos viscosos que retrasando de su formación, retrasando su deformación cuando se le somete a una tensión. La fase de vaciado tiene como característica de vaciar completamente su contenido. La contractibilidad de los elementos que constituyen su pared y la facultad de contraerse depende de la integridad de las vías y centros nerviosos que regulan la actividad. El detrusor está constituido por músculo liso y esto no presenta contracciones espontáneas. Su control generalmente va a ser a nivel nervioso. El detrusor está inervado por el sistema nervioso parasimpático y por el simpático. El trígono generalmente está compuesto por fibras simpáticas. Ya en la fase de llenado generalmente está predominando lo que es el sistema simpático, que va a producir la estimulación de los receptores adrenérgicos beta en el cuerpo vesical y la de los androgénicos alfa en la base vesical y la uretra. Mientras que en la fase de vaciado el predominio va a ser parasimpático, donde estímulos colinérgicos van a producir la contracción del detrusor y al mismo tiempo va a acontecer la inhibición del simpático y causa apertura del cuello y de la uretra. El comportamiento de la uretra vamos a tener una doble función, un control de vaciado y una conducción. ¿Ya? Eh, Acá en el control de vaciado la presión infravesical durante la fase de llenado permanece en valores próximos a 10 centímetros de agua. Mm, Los individuos normales durante el llenado vesical, la presión intrauretral permanece más alta que la infravesical. O sea, la uretra va a tener más presión que la vejiga durante la fase de llenado. El líquido fluye desde el área de mayor presión a la de menor presión. Y una vez que la paciente va a miccionar, la vejiga va a aumentar de presión para que se produzca el vaciado. En el llenado vesical también se va a producir en forma gradual y progresiva el incremento de la presión del cuello uterino, acompañado de una fuerte elevación de la presión de la zona del esfínter externo. O sea, se va a relajar el esfínter para que se produzca el vaciado. El control neurológico de la micción, generalmente el control del nervioso del binomio vejiga-uretra es responsable de su correcta actividad, incluida de su coordinación.
El nervio pudendo va a inervar el esfínter externo de la uretra y el esfínter anal. Como es algo que podemos controlarlo, podemos cortar el chorro de la orina al contraer el esfínter externo de la uretra. Mientras que el sistema nervioso vegetativo o autónomo es el encargado de la dinámica no consciente, donde está acá el sistema nervioso simpático y parasimpático, con acciones contrapuestas, pero en realidad son coordenadas y sincrónicas. Entonces, el sistema simpático generalmente es responsable de la inervación del trígono y del cuello vesical a través del nervio hipogástrico, ya que nace a nivel de T10 hasta L2. Y esto va a ser responsable de la inervación del trígono y del cuello vesical y del esfínter uretral interno. Ya, el sistema nervioso parasimpático pertenece al grupo al nervio erector o pélvico y va a inervar lo que es el detrusor. Generalmente nace de S2 a S4 e inerva el detrusor. Y el nervio pudendo, que va a ser ya un sistema somático, que van a ser también del C3 a C4, va a inervar lo que es el esfínter externo de la uretra y también del esfínter anal. Y eso es lo que podemos controlar, ¿no? Cuando la vejiga está llena, se van a estimular receptores del sensitivos que transmiten el mensaje por el nervio pélvico hasta la médula, penetrando por las arterias posteriores y estimulando el núcleo correspondiente, el nivel medular, y por una orden motora saldrá por el asta anterior y viajará por el nervio pélvico. Y esto va a producir el vaciado vesical y la contracción del trusor. Receptores y vías aferentes y periféricas. En la vejiga vamos a tener receptores propioceptivos y exteroceptivos. Ya los propioceptivos van a tener tensión por la tensión y contracción, están situados en las fibras de colágeno distribuidas en todo el detrusor y abundante tejido en el trígono. Y los receptores exteroceptivos, que son táctiles, dolorosos y térmicos, están ubicados en el el urotelio y la submucosa. Entonces las vías eferentes periféricas salen por las raíces anteriores de S3 y C4 al nivel del núcleo pudendo y son conducidas por los nervios pudendos hasta el esfínter estriado uretral, esfínter anal y musculatura del suelo pélvico. Y esto va a asegurar lo que es la incontinencia al cerrar la uretra y el ano. Se va a cortar el chorro cuando lo puedan, cuando ustedes deseen cerrarlo. Las eferentes simpáticas abandonan la médula por las raíces anteriores, atraviesan los ganglios simpáticos paravertebrales sin establecer sinapsis y se incorporan al nervio presagro, que a nivel de la primera vértebra sacra se bifurcan en dos nervios hipogástricos y sus axones son efectores que se dirigen hacia la vejiga y a la uretra proximal. Y esto va a asegurar lo que es la incontinencia para mantener el cuello vesical cerrado durante la fase de llenado vesical. Y las vías eferentes parasimpáticas van a abandonar la médula también por sus raíces anteriores, viajando por los nervios pélvicos o erectores para terminar alcanzando los ganglios pélvicos que se encuentran en la pared vesical, estableciendo la sinapsis con neuronas postganglionares de carácter multipolar y que ejercen su efecto sobre la vejiga y la uretra proximal. Y esto va a asegurar el vaciado vesical al producir la contracción del músculo detrusor. Y los neuroefectores, vamos a tener que el parasimpático son los colinérgicos y en el parasimpático los adrenérgicos. Y acá en los colinérgicos vamos a tener dos tipos, los muscarínicos de M2 y M3, que están localizados en el músculo detrusor, y en el simpático vamos a tener los beta adrenérgicos y los adrenérgicos, y los alfa adrenérgicos. Los beta localizados a nivel del músculo detrusor, pero no se encuentran en el trígono ni en el cuello vesical. Y los alfas sí se encuentran en el trígono y el cuello. Es por eso que a nivel del cuerpo vesical, por medio de estos receptores colinérgicos y beta-adrenérgicos, van a contraer lo que es el detrusor y también van a relajarlo al detrusor. A nivel del trígono
y cuello vesical solamente se van a encontrar receptores alfa-adrenérgicos y lo que va a hacer es contraer al esfínter interno de la uretra. Y en el esfínter estriado vamos a tener lo que son los receptores colinérgicos y va a contraer al esfínter externo. Ya en cuanto al diagnóstico, vamos a tener que realizar una correcta anamnesis de la paciente. Tenemos que valorar la incontinencia que puede comenzar con una descripción de los síntomas urinarios. También debe buscarse la información que describe las circunstancias en las que se produce la fuga y las maniobras específicas que inducen o causan la fuga. Los síntomas casi siempre se agrupan en aquellos que se presentan con más frecuencia, con la incontinencia urinaria de esfuerzo o la incontinencia urinaria de urgencia. Y es posible que haya la superposición significativa de molestias que refieran la coexistencia de incontinencia urinaria de esfuerzo o incontinencia urinaria de urgencia, que es la incontinencia urinaria mixta. Entonces es una tabla para comparar qué tipo de incontinencia tiene la paciente de acuerdo a lo que te menciona. Si la paciente tiene síntomas de urgencia, estamos hablando de una incontinencia urinaria de urgencia, y esto no se va a ocasionar en la de esfuerzo. La poliacuria está presente con urgencia, está presente más en la incontinencia urinaria de urgencia y no en la de esfuerzo. La fuga de orina con elevación de la presión intraabdominal va a estar presente en la incontinencia urinaria de urgencia, pero no perdón, en la de esfuerzo, pero no en la de urgencia. La cantidad de orina que se fuga en cada episodio de incontinencia va a ser grande en la incontinencia urinaria de urgencia y pequeña en la de esfuerzo. La capacidad de llegar al baño a tiempo después de la urgencia para orinar a menudo no en la incontinencia urinaria de esfuerzo, es decir, que se le va a escapar antes de llegar al baño, y la de urgencia sí. Y se despierta en la noche para orinar. Generalmente para la de urgencia sí se despierta y en la de esfuerzo pocas veces se despierta. Entonces, también tenemos que, para el diagnóstico tenemos que valorar lo que es prolapso de órgano pélvico, que ya lo hemos visto ya anteriormente. Y una prueba que se realiza para la incontinencia urinaria de esfuerzo es la prueba del aplicador del QT test, ¿ya? Que es la prueba del hisopo. Eh, Generalmente se coloca el hisopo estéril con ayuda de vaselina o lidocaína en gel de la uretra hacia la vejiga, ¿ya? Y se le pide a la paciente que realice maniobras de Valsalva y se mide con una escuadra el ángulo de movilidad del aplicador en reposo y durante la maniobra de Valsalva. Cuando el ángulo en reposo o en la maniobra de Valsalva es más de 30 grados sobre la horizontal, indica una hipermovilidad uretral. O sea, siempre tiene que ser más de 30 grados para que haya una hipermovilidad uretral. Y ese es un QT test positivo. Otro es el test de Bonnet. El test de Bonnet va a consistir en la introducción de los dedos índice y medio en la vagina y esto va a hacer que se eleve la cara anterior, pero siempre sin comprimir la uretra. Se le pide a la paciente que tosa y si no existe pérdida si no existe pérdida de orina, el test es positivo. Y podemos afirmar que la incontinencia es potencialmente curable con ayuda de una técnica de uretrosuspensión. O sea, se le reduce el prolapso, se eleva la pared vaginal anterior y si la paciente no orina, el test es positivo. Ya, eso quiere decir que la paciente va a ser candidata a una técnica de uretrosuspensión, ya sea con malla, que es la técnica más frecuente para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces va a responder bien el tratamiento. También tenemos que descartar una infección urinaria debido a que la ITU también es una causa de incontinencia urinaria
de incontinencia urinaria. Entonces se realiza una prueba de examen de orina o de cultivo. Y siempre se le realiza esto de forma inicial en aquellos pacientes que acuden a consulta refiriendo sus síntomas. Y se debe descartar cistitis intersticial y síntomas urinarios persistentes. La prueba de urinamia, si los síntomas y los datos de la exploración física son incongruentes, está indicado en esos casos. Y podría estar indicado el estudio urinámico objetivo mediante citometría simple o de canales múltiples. Esto ya es algo más avanzado que me imagino que deben haber visto en urología. Lo realiza el urólogo. En mujeres con incontinencia urinaria, la urinamia puede relevar que solo el componente de urgencia es el causante de la incontinencia. Se realiza este tipo de examen en el consultorio de urología con esta silla especial donde acá hay un, este, un lugar donde la paciente va a poder visionar como una taza y mediante sondas que se colocan a nivel de la letra de la vejiga y a nivel del recto podemos ver las diferentes presiones este, que va, que va a tener la paciente. Entonces, como ya se había dicho, se introducen sondas vesical y una sonda rectal. La sonda vesical va a llegar hasta lo que es la vejiga y acá hay una fórmula. La presión, esta sonda vesical va a medir lo que es la presión vesical, que va a ser debido a una presión abdominal más una presión del detrusor. Entonces, por lo tanto, la presión del detrusor va a ser igual a una presión vesical menos una presión menos la presión abdominal. La presión abdominal se mide con la sonda rectal. Entonces, presión del detrusor, presión vesical menos la presión abdominal. O sea, estas dos dan igual a esto, al detrusor. Entonces acá vamos a tener que se puede descartar incontinencia urinaria de esfuerzos y incontinencia urinaria de urgencias con esta técnica. Entonces, generalmente en una incontinencia urinaria de esfuerzo, la presión abdominal y la presión vesical van a estar iguales. No va a tener mucha relevancia. Por lo tanto, la resta de estos dos va a ser negativa, va a ser normal, y el trusor no va a tener contracciones, por así decirlo, involuntarias. Pero cuando la paciente se le pide realizar una maniobra de Valsalva, vamos a identificar fuga de la orina, que ya es diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo por hipermovilidad uretral. Y cuando no se identifica esto, no va a haber incontinencia urinaria de esfuerzo. Diferente ocurre con la incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia, donde va a haber una presión aumentada de lo que es la presión vesical con respecto a la presión abdominal. Ya sea que no haya presión abdominal o que haya abdominal, pero que la vesical siempre va a estar aumentada, a diferencia de esta. Entonces, cuando nosotros hacemos la resta de la presión vesical con la abdominal, vamos a tener que la presión del detrusor va a estar también incrementada. Y eso se traduce como hiperactividad del detrusor. Entonces, esto de acá, estos dos, son diagnóstico de incontinencia urinaria de urgencia. Eso ya lo leen en su casa. Y ese es un ejemplo de hiperactividad del detrusor y de incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Ya? Entonces, en la hiperactividad del detrusor, que es sinónimo de incontinencia urinaria de urgencia, vamos a tener que la presión vesical va a estar aumentada con respecto al abdominal. Entonces, restando estos dos, va a haber hiperactividad del detrusor, va a haber contracciones involuntarias del detrusor. Diferente que la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es cuando ya hay una presión vesical y presión abdominal
normales, ¿no? Que al restarlo no va a haber contracción del extrusor, pero sí va a haber escape de orina a la maniobra de Valsalva. Entonces aquí ya hablamos de una incontinencia urinaria de esfuerzo. Y cuando existen ambas, o sea, ya eso ya hablaría de una incontinencia urinaria mixta. Entonces, aquí vamos a tener la clasificación de la incontinencia urinaria de esfuerzo de acuerdo a un estudio de urodinamia, donde la tipo cero va a ser una incontinencia referida por la paciente, pero que no es demostrada en el examen clínico o por el estudio urodinámico. O sea, la paciente te va a referir que pierde orina, pero no se demuestra a nivel del examen físico ni por estudio dinámico. Es la incontinencia urinaria tipo cero. La del tipo uno es una incontinencia urinaria de esfuerzo con presión de pérdida sobre 90 centímetros de agua e hipermovilidad del cuello y de la uretra menos de 2 centímetros. La del tipo 2 es incontinencia urinaria de esfuerzo con presión de pérdida debajo de 90 centímetros de agua e hipermovilidad del trusor del cuello y de la uretra más de 2 centímetros. Y la del tipo 3 es una insuficiencia uretral intrínseca con presión de pérdida inferior a 60 centímetros de agua. Entonces, al igual que la distopia genital, también vamos a tener este tratamiento conservador, como los ejercicios de Kegel que ya les expliqué. También podemos ayudarnos con estimulación eléctrica. Generalmente eso lo realiza la fisioterapia, donde se van a emitir contracciones por medio de un aparato que va a emitir estímulos de electricidad hacia la vagina, y eso va a producir la contracción involuntaria de los músculos del piso pélvico por medio de ese aparato. Esto generalmente lo hace la rehabilitadora. También la terapia estrogénica nos ayuda debido a que los estrógenos van a aumentar el flujo sanguíneo uretral y la sensibilidad del receptor adrenérgico alfa, lo que va a incrementar la coaptación uretral y la presión del cielo de la uretra. Y bueno, como ya les había dicho, los estrógenos también aumentan el depósito de colágeno y la vascularidad del plexo capilar periuretral. También, como ya les había dicho, el uso de pesarios también es importante, que nos puede ayudar también a ciertos tipos de pesarios, especialmente los que tienen este dispositivo en forma de, de bolita a nivel anterior, que nos ayudaría para corregir lo que es la incontinencia urinaria de esfuerzo, porque va a disminuir la hipermovilidad de la uretra. Y bueno, ya les había mencionado las técnicas para lo que es el reparo de la uretra, como la colposuspensión de Burch, que ya les había dicho, la de la cinta de libre tensión TBT y la del TOT, que también ya habíamos hablado. Esas son las técnicas quirúrgicas de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Acá podemos verlo ya en fotos, cómo se realiza la técnica. Se debe hacer una colporrafía anterior de más o menos 2-3 centímetros a nivel de la uretra en tercio medio. Y por medio de estas agujas en forma de garfio, que son las agujas de TOT, se realiza eh, la colocación de esas agujas. Recuerden que los puntos son el clítoris y el pliegue del muslo con la vulva, y se realiza la colocación de esas agujas a nivel del agujero transobturador hacia la pared vaginal anterior, siempre cuidando no lesionar las vejiga y la uretra. Se realiza la colocación de la malla en la derecha y en el lado izquierdo, y siempre se tiene que dejar la malla libre de tensión. Libre de tensión para evitar que se produzca retención urinaria. Y posteriormente se hace la rafía de la vagina con sutura absorbible y se corta la malla de los extremos que está quedando. Y eso ya es una sutura que no se va a absorber. En cuanto al tratamiento de la condición urinaria de urgencia, nos vamos a ayudar con anticolinérgicos. Ya generalmente usamos lo que es la oxibutinina de 5 miligramos.
Y estos van a funcionar a nivel del músculo detrusor para inhibir la forma competitiva de a la acetilcolina en los receptores muscarínicos M2 y M3. Y van a amortiguar las contracciones del detrusor para reducir el número de episodios de continencia y el volumen que se fuga. O sea, como que lo va a relajar. Ya no va a haber hiperactividad del druso, sino que lo va a volver a la forma normal. O sea, no se va a contraer de forma involuntaria. Eso es el mecanismo de acción. Hay diferentes tipos de fármacos, ¿ya? Generalmente el manejo de esto es por el urólogo, pero siempre tenemos que ver los efectos adversos de estos tipos de fármacos que utilizamos. Ya especialmente de los anticolinérgicos, vamos a tener que puede ocasionar midriasis, lo cual va a producir fotofobia. Va a haber una menor acomodación visual, va a producir visión borrosa, una menor salivación, que puede producir úlceras a nivel bucal o gingival. Va a haber disminución de de las secreciones bronquiales, puede ocasionar taponamiento mucoso de las vías respiratorias pequeñas, va a haber descenso de la transpiración, o sea, va a haber hipertermia, aumento de la frecuencia cardíaca, puede ocasionar angina, infarto de miocardio, disminución de la función del trusor, eh, va a haber distensión vesical, retención urinaria. Claro, a veces cuando se pasan de la dosis, la vejiga ya no se contrae de forma adecuada y puede ocasionar distensión de la vejiga y retención urinaria. Y eso es un poquito malo, ¿no? Y va a haber menor mortalidad gastrointestinal y puede ocasionar estreñimiento a la paciente. Es por eso que siempre tiene que descartar algún problema de fondo. De repente la paciente tiene catarata o tiene algún problema a nivel ocular, o de repente tiene problemas cardiovasculares, o tiene algún otro problema a nivel pulmonar, o de repente ya es estreñida. Entonces todo eso tiene que valorar para poder indicar ese tipo de anticolinérgicos. Y por último, la neuroregulación sacra, que ya es una técnica que la realiza el neurocirujano, que es una técnica de estimulación eléctrica del plexo pélvico y los nervios pudendos, donde se va a colocar una especie de, de aparato como un marcapaso que va a producir contracciones hacia los nervios pudendos, ¿no? Esta operación generalmente se lo hace en mujeres que no han tenido mejoría adecuada con múltiples tratamientos quirúrgicos conservadores y se coloca un electrodo en el sacro y se conecta con un generador de estímulos externos temporal a través de un dispositivo de extensión. Entonces así vamos a tener esas técnicas para la incontinencia urinaria de urgencia. Recuerden que en una incontinencia urinaria mixta, o sea, tanto de urgencia como de esfuerzo, también se opta por el tratamiento quirúrgico de incontinencia urinaria de esfuerzo, pero siempre se le explica al paciente de que va a tener los síntomas de la urgencia ahí. Y es por eso que tiene que seguir el tratamiento con el urólogo. Ya, entonces hasta ahí hemos terminado esta parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es una clase bastante larga. No sé cómo. Mm, Doctor, disculpe, Dime. doctor. Hola. Sí, doctor, disculpe, los pesarios menciona cada cuánto más o menos se sugiere que lo lave, ¿Que lo cambien? dijo que podía lavar y, ajá, Ah, lo retiren para poder hacer su higiene. sí, 2 o 3 semanas. Entonces, Sí, se le cita a la paciente en consultorio los primeros 3 consultas para explicarle cómo lo va a hacer en su casa. Y ya eso ya lo puede hacer ella en su casa una vez que ya sepa cómo sacarlo y cómo colocarlo nuevamente. Como son dispositivos de silicona, no se van a dañar con, con detergente o algún elemento de limpieza que ellos utilicen. Pero siempre tiene que, antes de colocarlo, estar debidamente lavados. ah, ya, gracias, doctor. No sé cómo poner esto.
Ya esto. A ver, eh, ya, a ver, recuerden que el punto uno, perdón, el estadio uno y el 2 son estáticos. Esos son los que no se van a modificar por nada. Siempre el uno va a ser menos de menos uno, el 2 va a ser de menos uno a más uno, y para hallar el 3 y el 4 siempre tienen que hallar el TLB antes de eso. Recuerden que el TLB se hace mediante el, con un espéculo vaginal desde el fondo de saco de Douglas hacia las carúnculas seminales, usando el histerómetro. En este ejemplo hemos puesto que es 7. Entonces, TLB, tú le vas a restar 2 en 2. DLB menos 2 es 7 menos 2 es 5. Entonces, para el estadio 3, todo lo que está de 2 a 4 es estadio 3 y todo lo que está por encima de 5 es estadio 5, estadio 4. ¿Se entendió? A ver, si pongamos un ejemplo que es 9. ¿Quién habló? ¿Ah? ¿Quién preguntó? Ya. Ya, ¿quién es yo? Pues no, no sé. Ah, Nicole. Ajá, Nicole Gamo. Ya, a ver, si el TLB fuera 9, ¿cómo sería el 3 y el 4? Mm, mm, menciono que si era 9 se mantiene el uno el 2 y le disminuiría 2, ¿no? Ya, entonces al 9 le restas 2. Sería 7, 7. ¿no? Ya, entonces, ¿cómo sería el estadio 3? Mm, no, esa parte no la entiendo bien, doctor. Ya, a ver, TLB es 9. 9 menos 2 es 7. Entonces, estadio 3 es desde 2 hasta 6. El 7 no lo cuentas. El 7 ya pasa a ser estadio 4, porque todo lo que está por TLB menos de 2, incluyendo el TLB menos 2, es estadio 4. Siempre va a ser así como un número menos. El 3 siempre va a ir hasta, digamos, si es, como menciono, si es un 9 le bajo a 7 y siempre va a ser de más 2 a más 6. O si es un TLB 8 sería un más 2 hasta un más 5 y el 4 sería un más 6. Ajá. Ay, Sí, porque ahí es donde tienes que calcular. O sea, el 3 y el 4 siempre tienes que ver el TLB. Ya, entonces, el 3 es TLB menos 2 y todo lo que está por debajo de eso es estadio 3, pero desde más de más uno. Y el 4 es todo lo que está del TLB menos 2, todo lo que está por encima de eso, incluido el TLB menos 2. ya, doctor. Más o menos ya lo voy a entender. Gracias. Ya, me imagino que eso ya deben haber visto también en prácticas, pues, ¿no? Entonces ya cuando ya estén en el hospital donde estén ustedes, ya con su docente a cargo, van a poder entender mejor, pues, ¿no? Porque hay un montón de casos o ejemplos que se pueden realizar, no solamente este. Gracias, doctor. Ya lo entendí más ahora. Gracias. Allá, otra cosa que me olvidado de decirles es con respecto al diagnóstico. Am, recuerden que para el diagnóstico de la distrofia genital siempre tienen que ver el punto que está más prolapsado. El punto que está más prolapsado es el que te da el diagnóstico. Por ejemplo, si hay un punto que está prolapsado del nivel de la vejiga, del punto BA, ese es el que se tiene que ver, que diagnosticar, ¿no?
Entonces pondrías de diagnóstico distope genital estadio 4 o 3 del punto BA. Pero siempre tienes que ver en el Michi cuál es el estadio que está más prolapsado. ¿Cuál es el punto que está más prolapsado? Puede ser que el punto BA esté más prolapsado, o el punto C, o el punto BP. Entonces, dependiendo de qué prolapso esté más avanzado, es el que te va a dar el diagnóstico final. Doctor, una consulta. ¿Siempre va a haber un punto que esté más prolapsado o puede haber que dos estén, digamos, igual de Pero pueden prolapsados? haber dos puntos prolapsados que estén en en el mismo nivel. Entonces ahí sería, por ejemplo, si el punto C y el punto BA están prolapsados, sería una distopia genital estadio 4 del punto BA y C. Ah, ya. Y si solo sea, y si ambos están prolapsados, pero más es el C, sería ahí prolapso, pero del punto C. Sí, Ya no es necesario mencionar al BA. no sería necesario. Porque igual todo eso está apuntado en la historia clínica y cuando tú hagas el tratamiento quirúrgico, no solo vas a corregir el C, sino vas a corregir todo lo que esté alterado. De repente también está alterado el punto A o el punto BA, BP o AP, ¿no? Entonces, cuando tú hagas una cirugía, tienes que corregir todo, no solamente corregir el punto que esté más prolapsado, sino se corrige todo. Ah, ya. Es por eso que esas cirugías son un poquito largas. Me imagino que han entrado a ver, ¿no? Sí, algunas sí. Si hay algunas cirugías que son cortas, por ejemplo, cuando solamente hay uretrocele, ese es rapidito, demora menos de media hora, que solamente es consistir en colocar la malla. Pues ya cuando ya se acompaña de vejiga o útero prolapsado, se hace toda la corrección y después al final se hace eso y eso demora por lo menos dos horas, una hora y media, 2 horas. Doctor, una última consulta. Ya, bueno, en nuestro sede mencionaron que ya no se utilizaba mucho la malla y más estaban utilizando solo los puntos, o sea, sutura. Claro, eso era, antiguamente también se utilizaba malla para corregir la vejiga, la fascia vésico-vaginal, pero ya eso ya no se usa ya actualmente. Ahora solamente el uso de la malla está indicado para la corrección de la uretra para incontinencia urinaria de esfuerzo con el TOT y también para lo que es el prolapso de cúpula vaginal cuando hacemos la colposacropexia vía abdominal. Solo para esas dos técnicas están indicadas las mallas. Ah, ya. Muy bien, entonces ahora pasamos a las preguntas para ver si entendieron. A ver, ¿quién quiere ser un voluntario? ¿Algún voluntario? Porque si pregunto, creo que más de la mitad no está conectado. Ya, ya, doctor, si no. Ya tú mucho hablas, otra. ¿Alguien? Bueno, recuerden que estas preguntas van a venir en su examen, ¿ah? Si nadie responde, no voy a darlas. Ya, doctor. A ver quién habló. Yo, Torbisco.
A ver, lee la pregunta y responde la respuesta. Es más frecuente, por si acaso. Mm, Solo veo lo que dice ejemplo TLB7, doctor. No, no veo ni pregunta ni respuesta. ¿La pregunta? Ahora, ¿no se ve la pregunta? Doctor, No, me sigue la parece que de... tiene que dejar de compartir y volver a compartir porque se ha quedado en una diapositiva. Ay, ay, ay. A ver, voy a dejar de compartir. Y ahora sí se ve. Sí, doctor, ahora sí. Ya, entonces, a ver, yo lo leo ya. ¿Cuál es el factor más frecuente que predispone al prolapso genital? A ver, Torbisco, ¿no? Sí, doctor. ¿Obesidad? No, Menopausia. no. Pues sí, ya lo hemos dicho ya. Sí, el hecho, la causa más frecuente es el trauma obstétrico. Esa es la causa más frecuente de prolapso genital. La respuesta es la C. Y ahí tiene menos un punto. Esa pregunta estaba regalada. A ver, otro. ¿Quiere leer la pregunta y responder? Yo, doctor. A ver quién habló. Andrea, doctor. Hay miles de Andreas. Andrea Tueros. ¿Qué? Andrea Tueros. De Tueros. Ya, a ver, lee la pregunta y responde. En el cistocele existe un defecto del siguiente elemento: fascia vesico-vaginal. Ya, sí, está bien. Ahí está lo que les decía, la fascia vésico-vaginal con su defecto central y periférico. Correcto. Ya. A ver, ¿quién quiere ofrecerse de voluntario por esta pregunta? Yo, doctor. Quesada López. ¿Cuál? ¿Quesada? Quesada López, sí. A ver, Mujer de 45 años, gesta 5 para término 5, pretérmino 0, abortos 0 y nacidos vivos 5 de partos vaginales con incontinencia urinaria de esfuerzo y sensación de bultos genitales según la clasificación de POPQ. La longitud, el TLB es 7 centímetros con el punto BA más 4. ¿Cuál es el estadio del cistocele? Sería 3, doctor. ya, porque, a ver, explícame. En el 3 sería el más de más 2 a más 5. Ajá, A más 4. claro, hasta más 4, ¿no? De 2 a más 4 es estadio 3. Y a todo lo que está por encima de 5 es estadio 4. A ver, alguien que quiera responder esta pregunta. Yo la voy a leer ya. ¿A qué estadio corresponden los siguientes hallazgos del sistema PopQ? AA es más 2, BA es más 5, C está en 0, hiato genital 3.5, cuerpo perineal 2, TLB 7, AP en 0, BP en 1 y D en menos 3.
¿A qué estadio corresponde esto? ¿Algún voluntario? ¿Alguien tiene la respuesta? Estadio 4. Sí, ¿quién habló? Yo, pero, ¿está bien? Sí, está bien. A ver, explícame por qué es estadio 4. Porque el punto A es el que está más colapsado y sería 7 menos 2 más 5. 7 menos 5. Todo lo que está por encima de 5 y 5 es estadio 4. Está bien. Y siempre tienen que ver el punto que está más prolapsado. Ya como les había dicho, en este caso el punto más prolapsado es el BA. Pero también eso no quiere decir que no hay prolapso en otros lados, ¿ah? Por ejemplo, en el BA, en el AA está en más 2. Eso ya sería un estadio 3 del AA. En el C está en cero. Eso es un estadio 2 del cervix. Al igual que el AP y el BP están en estadio 2. Y el D está normal, está en menos 3, pero debe estar en estadio 1. Pero siempre tienen que ver el punto que está más prolapsado. Y la respuesta es 4. Pregunta número 5. Mm, A ver quién quiere responder. página. Mm, mm, ¿Alguien? Doctora de la historia, ¿Cele? ¿La ve? Sí, está bien quién habló. Yo, Nicole Carmona. Ya. La D, histerocele. Sí, doctor. Sí, está bien. Segmento vaginal superior, histerocele. Acá los podemos ver. El segmento vaginal superior está conformado por el histerocele a nivel del anillo pericervical. A ver, esa. ¿Alguien la quiere responder?
¿Alguien? Sería la B, doctor. Ujú. No, ahí todas son correctas. Recuerda que en la incontinencia urinaria de esfuerzo, la pérdida de orina va a estar en, la pérdida de orina va a ocurrir con el aumento de la presión intraabdominal y cuando la presión uretral máxima es menor que la presión infravesical. Mm, sí, creo que hay un error. Todas son incorrectas. Sí. Mm, Bueno, integridad del uso sí hay. No ocurre con el aumento de la presión abdominal, no. Bueno, esa pregunta no vale porque parece que está mal redactada. Pasemos a la siguiente. Ya, eso sí está fácil. La A, doctor. Hipermovilidad uretral, doctor. Sí, está bien. Hipermovilidad uretral, debido a que los ligamentos uretropélvicos y puburetrales están alterados, causa hipermovilidad de la uretra. A ver esa. Mixta, doctor. Mixta, doctor. Sí, es mixta, porque es una mujer tosedora crónica que pierde orina durante la tos, o sea, maniobras de Valsalva, y además presenta deseo imperioso de miccionar, lo que no le permite llegar al baño. Es una incondición urinarias mixta. A ver esa. Colocar La B, sling. doctor. ¿Cuál? Colocar sling. La B. Estamos en una incontinencia urinaria de urgencia. La incontinencia urinaria de urgencia. No está indicado, ¿no? Sí, Sí, está no está bien. indicado, doctor. Está bien. La incontinencia urinaria de urgencia no se opera. El tratamiento es médico. Entonces, tienes razón. La colocación del lente OT no está indicado en la incontinencia urinaria de urgencia, solamente está indicada en la incontinencia urinaria de esfuerzo. En la de urgencia sí le das todos los medicamentos de como anticolinérgicos. También me olvidé mencionar que en la de urgencia también se le da antidepresivos tricíclicos. Eso sí está en el cuadrito que les he puesto en la diapositiva, pero sí me olvidé mencionarlo. Como la amitriptilina. Y aparte de los anticolinérgicos,
antidepresivos tricíclicos, los estrógenos y la neuroregulación sacra. Y la última, ya para terminar. La D, doctor. ¿Cuál? La de la colposuspensión de Barch. No, Doctor, antidepresivos tricíclicos. sí, está bien, es la B. La colposuspensión de Burch sí está indicada en la incontinencia urinaria de esfuerzo, pero no tiene nada que hacer ahí los antidepresivos tricíclicos, eso sí está indicada solamente en la de urgencia. Entonces, solamente recuerden que la de urgencia, el manejo de médico, ¿ya? Y la de esfuerzo, sí es tratamiento quirúrgico, acompañado de algún otro tratamiento no médico como pesarios, estrógenos y todo eso de la estimulación eléctrica. Pero solamente la de urgencia, la de esfuerzo es la que se opera, acuérdense. Ya hemos acabado. ¿Tienen alguna pregunta? Ya vamos acabando, ya estamos acabando, ya acabamos ya. Ya podemos terminar la presentación del día de hoy. Entonces recuerden que eso tienen que aplicarlo ahora ya en sus prácticas. Ya una vez que ya saben la teoría, ya pueden aplicarlo en la práctica con las pacientes que ven en consultorio o en sala de operaciones, ¿no? De acuerdo a los diferentes hospitales donde estén. En el Hospital 2 de Mayo hay un montón de pacientes con prolapso. Entonces, eso lo vamos a ver con los que estén rotando ahí. Eh, los diferentes tipos de prolapso y algunos ejemplos que se le pueda ver. Porque también de repente sus hospitales tienen algún libro donde hayan realizado las cirugías previas. Entonces, por ahí también pueden ver qué tipo de técnica han usado, ¿no? Entonces, por ahí les puede servir de repente para un trabajo de investigación o algo así. Y bueno, eso sería todo de mi parte y ya damos por concluido el tema de hoy.